Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien al lado de su familia. Y bueno, en esta ocasión estoy aquí con ustedes con la finalidad de continuar con nuestras clases virtuales. Y en esta ocasión pues vamos a proseguir con un tema también interesante como son los recursos naturales. Así es que vamos a empezar este bimestre con todas las energías recargadas y empezamos la clase, chicos. Los recursos naturales. Definición. ¿Qué son los recursos naturales? Son materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades primordiales y vitales. Estos recursos son la fuente de materias primas, como la madera, minerales, petróleo, gas, carbón, etcétera, ¿verdad? Ahora, los recursos naturales presentan una división, ¿no? ¿Cuál es esa división? Veamos a continuación. Se dividen de la siguiente manera: en renovables, no renovables e inagotables. Dentro de los recursos renovables, vamos a hablar sobre los fijos y autorrenovables. Luego tenemos a los variables, también dentro de los renovables. Ahora nos enfocamos en los no renovables, vamos a mencionar a tres en específico. Tenemos a los minerales, el petróleo y el gas natural. Y por último, a los inagotables. Dentro de los inagotables vamos a estudiar, en este caso, a la energía hidráulica. Vamos a cambiar ahí porque dice luz solar y abajo energía solar, prácticamente se repite. Entonces cambiamos energía hidráulica, energía solar y energía del viento. ¿Ya? Muy bien. Los recursos renovables. Bien, en primera instancia tenemos el agua, un recurso bastante vital, ¿verdad? A continuación vamos a hablar sobre una pequeña introducción con respecto a este recurso. Para empezar, es un componente muy importante de nuestra naturaleza. Así es, chicos, ¿no? Gracias al agua existen todos los seres que nosotros conocemos en este planeta, desde los seres muy pequeñitos, digamos microscópicos, hasta los seres más complejos. Por lo tanto, es muy importante en nuestra naturaleza. ¿Qué más podemos mencionar? De que ocupa las tres cuartas partes del planeta, así es, ¿no? Tres cuartas partes de la superficie total del planeta. Y también podemos mencionar de que está conformado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, que unidos van a formar la molécula del agua. Por este lado tenemos su importancia. ¿Por qué es importante? Sirve como hábitat de animales y plantas. Así es. Gracias a ella, estos seres o estas especies sobreviven. Otro punto, el cuerpo de muchos organismos está constituido de 80% de agua. Efectivamente, ¿no? Los seres, no solamente los acuáticos, por ejemplo, si pensamos en una medusa, en una esponja de mar, ya también en los seres vegetales. Por ejemplo, el pepino común, el que lo comemos en la ensalada, está conformado de un 85 a 90% de agua. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué más? Otra importancia, las plantas requieren agua, ¿para qué? Para el proceso de fotosíntesis, un proceso químico sumamente importante en la naturaleza y en el ecosistema, porque recuerda que las plantas son la base de toda cadena alimenticia, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces es necesario que la planta realice un proceso fotosintético para que exista o subsista toda la cadena alimentaria o cada uno de los eslabones de esta cadena. Por este lado tenemos las propiedades del agua. Recuerda que presenta las siguientes propiedades. La alta tensión superficial en realidad es un fenómeno ya del agua en el cual la superficie de ésta se comporta como una, digamos, película, como una fina membrana, fina y elástica. Ya, entonces es una característica propia del agua. Luego tenemos alto punto de ebullición. ¿A cuánto hierve el agua? Eso sí lo conocemos, ¿verdad? A 100 grados centígrados. Otra propiedad del agua, alto calor específico. Precisamente por esta propiedad es que el agua es un gran termorregulador. Nuestro planeta tiene
digamos así, la temperatura adecuada gracias al agua, porque se encarga específicamente de regular, digamos así, la temperatura. También presenta otra propiedad muy importante, que es el carácter bipolar. Por ello el agua es considerado como un gran disolvente universal, porque recuerda que el agua presenta tanto, en este caso sus moléculas, tanto polo positivo como polo negativo. ¿Por qué? Porque tiene dos átomos en su estructura, al hidrógeno, que es positivo, y al oxígeno, que es negativo. Por este lado tenemos específicamente dónde se encuentra el agua. Los podemos encontrar en los mares y océanos. Así es, con elevada concentración, por ejemplo, de sales, ¿verdad? También los podemos encontrar en aguas superficiales, por ejemplo, en ríos, lagunas, lagos. Y también en las aguas subterráneas, ¿no? Estamos hablando de las aguas del subsuelo, por ejemplo, en los manantiales. Bien, otro recurso renovable tenemos por acá el suelo. El suelo tiene por importancia lo siguiente. Es el principal recurso que brinda la naturaleza. Así es, en él crecen y se desarrollan las plantas. ¿Qué más? También podemos mencionar de que es base de la cadena alimentaria, ¿verdad? Y es el hábitat para muchos seres vivos. Recuerda, ¿no?, que es, digamos, considerado como uno de los principales recursos, ya que brinda la naturaleza. Entonces, ¿a quién le brinda? Al hombre, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Es un elemento de enlace entre quién, entre los factores bióticos y abióticos. Es por eso que decimos que se le considera un hábitat para muchos seres vivos. Formación de los suelos. ¿Cómo es que se forman los suelos? Bien, en realidad esto depende de un largo y complejo proceso de descomposición de las rocas, ¿ya?, en el cual van a intervenir tantos factores físicos, químicos y biológicos. Así es, chicos. Eso es en cuanto a la formación de los suelos. No estamos hablando de un año ni de 100 años, estamos hablando de miles de años para que se haya formado el suelo. Luego tenemos por este lado la variabilidad de los suelos. Así es, tenemos por ejemplo a los tipos de minerales, a las variaciones climáticas, tenemos a la altura sobre el nivel del mar, ¿no?, latitud geográfica, de repente el exceso de acidez, el exceso de salinidad. O sea, toda esta variabilidad de los suelos hace que tengamos suelos diferentes, ¿no? Seguramente ustedes habrán estudiado tipos de suelos. Y sí, pues efectivamente en los tipos de suelos seguro han hablado sobre los suelos arenosos, ¿no? Por ejemplo, suelos orgánicos, ya suelos áridos. Entonces, esa variabilidad se debe precisamente a lo que acabamos de mencionar. Bien, ahora hablamos sobre los recursos no renovables. Tenemos a los minerales, dentro de ellos a los metálicos y no metálicos. Los metálicos se distribuyen en forma irregular. Así es, tenemos por ejemplo al hierro, al oro, plata, cobre, etc. Y los no metálicos se usan de forma directa, como la arena, la grava, la arcilla, las piedras, etc. Ahora tenemos al petróleo. Recuerda que el petróleo también es un recurso no renovable, ¿no? Es un recurso energético, de él se obtiene la gasolina, también se obtiene el diésel. ¿Cómo se forma el petróleo? El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, ¿ya?, principalmente de hidrocarburos insolubles en agua. Y como acabamos de mencionar, es el recurso, digamos, más importante del mundo. Ya forma parte de la actividad económica primaria, ¿no? Por ejemplo, dentro de ello es importante la gasolina, el diésel, las pinturas, los plásticos, inclusive dentro de las medicinas también está presente este recurso como es el petróleo. Chicos, muy bien.
Luego tenemos al gas natural. El gas natural es aplicable en la industria y en los hogares. ¿Qué más? Se usa dentro de la industria petrolera y química. Se extraen los hidrocarburos, así como el butano y el propano. Está compuesto también por el metano y el etano. Todo esto son composiciones químicas, ya que presenta el gas natural y se emplean para fabricar, por ejemplo, plásticos, fármacos, tintes, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto al no renovable. Y por último tenemos a los recursos inagotables, también llamados permanentes, ¿no? Son aquellos que no se agotan sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano puede realizar con ellos. Tenemos como ejemplo a la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica. Así es, chicos. Estos obviamente son aprovechados por el hombre, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Por ejemplo, la radiación solar, ¿ya? O la energía solar y la energía eólica o la energía del viento se puede utilizar para generar energía eléctrica. De la misma manera también si hablamos de la energía hidráulica, ¿no? Generalmente para generar este tipo de energía eléctrica. Ya, además, para satisfacer muchas necesidades humanas, como por ejemplo la producción de bienes y servicios, de que estamos hablando, la iluminación en casa, ¿no? Para usar la televisión, etcétera. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso fue entonces los recursos inagotables. Bien, chicos, nos toca trabajar el libro y nos ubicamos en la página 177. Tenemos ahí la retroalimentación. Número 1 dice lo siguiente: los recursos naturales se dividen en renovables, ¿qué más? Así es, no renovables e inagotables, ¿verdad? Número 2, el agua es un recurso natural renovable que ocupa las 3/4 partes de la superficie del planeta. Número 3, el petróleo es el recurso no renovable más energético del planeta. Número 4, los recursos de que estamos hablando, inagotables, son aquellos que no se agotan. Y luego tenemos un mapa conceptual por este lado. Nos dice recursos naturales, ¿verdad? Son materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar. ¿Cuáles son? Renovables, no renovables e inagotables. Dentro de los renovables vamos a encontrar a los fijos. ¿Quiénes son los fijos? Agua, suelo. Variables tenemos a la flora y a la fauna. No renovables tenemos al petróleo, minerales y gas natural. Y a los inagotables vamos a mencionar a la energía hidráulica, energía solar y energía del viento, o también llamada eólica. Bien, chicos, proseguimos. Tenemos el libro acá. Nos ubicamos en la página 178, ¿ya? Y para trabajar va a quedar la página 179. Les ayudo con esta página. Dice lo siguiente: ¿cuál es la fuente de las materias primas? ¿Cuáles? Los recursos naturales, obviamente, ¿verdad? Número 2, señala la alternativa que contiene la clasificación de los recursos naturales. ¿Cuál es? Muy bien, inagotables, renovables y no renovables. Número 3, es un recurso fijo o autorrenovable. ¿De cuál estamos hablando? Del agua, definitivamente. Número 4, no es un recurso inagotable. Así es, peces, ¿verdad? Número 5, señala qué alternativa es una forma natural del agua en el planeta. Todas las anteriores, porque los encontramos en mares, lagunas, océanos, aguas del subsuelo. Número 6, señala una característica del agua. Es un recurso fijo. Número 7, es uno de los factores que no determina la variabilidad de los suelos. El hombre, ¿no? Todo lo demás sí lo determina. Número 8, es una característica de los recursos no renovables. ¿De qué estamos hablando? De que son inorgánicos u orgánicos. Número 9, no es un recurso natural no renovable. Estamos hablando del aire. Número 10, es una capa que se encuentra sobre el petróleo, aplicable en la industria y en los hogares. Contiene elementos orgánicos importantes como materias primas para la industria petrolera y química. Estamos hablando del
Y para cerrar con la clase del día de hoy tenemos las indicaciones. Ya sabes que debes de transcribir o imprimir las diapositivas. No es necesario copiar los dibujos. Siguiente, la página del libro que hemos trabajado debe ser copiada, ¿no? Y desarrollar la página indicada, en este caso es la página 179. Se adjunta una práctica, lo resuelves y me lo envías para su revisión por medio de la actividad creada. Ya chicos, es todo por el día de hoy. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. La próxima clase estaremos en contacto directo con el sistema de Jitsi. Cuídense mucho chicos, nos vemos la próxima. Bye bye.